Hojas secas de Carone. Timothy Carone entró en sus vidas a través de un dibujo. Todo comenzó con los deberes que Estrella, la hija de 9 años de María, había llevado una tarde a casa. La profesora les había pedido que dibujaran los lugares que solían recorrer habitualmente con sus padres al salir del cole o los sábados por la mañana. Se trataba de comprobar la familiaridad que tenían los niños con aquellos lugares que suponían su vecindad inmediata y en la que sus progenitores realizaban las tareas cotidianas. Allí estaba, por ejemplo, la frutería, dibujada con un montoncito de naranjas de trazo grueso. O la pastelería, en la que sobresalía un roscón de reyes gigantesco, un dulce que Estrella había descubierto fascinada el año pasado. Y también se podía distinguir un trasunto de administración de loterías, en la que un número imaginario desbordaba las proporciones del local. Y allí había también, cómo no, el supermercado. Y fue precisamente este último local lo que hizo que María adoptase un semblante serio. El motivo era porque en la puerta de entrada de aquella especie de casa alargada que Estrella concebía como un supermercado, había dibujado una figura humana. María le preguntó en qué se había inspirado para hacer aquel dibujo, y la niña contestó que era el señor que recoge hojas secas. María fue entendiendo gradualmente y se estremeció al comprender. Era tremendo que un niño no pudiera ser capaz de imaginar un supermercado sin un ser humano de una raza diferente en la puerta vendiendo periódicos. Cuando le contó a Alberto, su marido, lo sucedido, este no pareció inquietarse demasiado, pero por la noche, durante la cena, habló con Estrella. Así pudo averiguar que, mientras esperaban en la fila para ser atendidas en la caja, Estrella se había fijado en aquel africano que saludaba sonriendo a todos cuantos entraban en el supermercado, esgrimiendo un periódico en la mano. Al parecer, este recogía las hojas muertas del suelo, las limpiaba cuidadosamente y las guardaba dentro de un libro grande. María no podía comprender, pero le intrigaba muchísimo el saber por qué aquel hombre guardaba las hojas dentro del libro. La verdad, a ella tampoco se le había ocurrido nunca, mientras esperaban, pararse a observar lo que hacía aquel risueño africano al que más de una vez le había comprado un periódico, Así que tuvo una idea. Al día siguiente llevaría con ella a Estrella al supermercado y cuando salieran le preguntarían al vendedor de periódicos si quería tomar un chocolate con ellas. El calor de la cafetería pareció agrandar aún más la alegría en el rostro de Carone. Era como si el sabor del chocolate hubiera establecido un canal de comunicación entre ellos. Carone
se expresaba en una mezcla de acentos entre español, francés, camerunés, pero se explicaba perfectamente y se hacía entender muy fácilmente. Les contó que tenía 35 años, que había nacido en Yaoundé y que en su país había ejercido de maestro de escuela durante un tiempo. Y cuando María le preguntó, un poquito avergonzada, pero amparándose en la curiosidad de Estrella, que por qué guardaba aquellas hojas secas, Carone, con una sonrisa y una expresión casi beatífica, la miró y se agachó, abrió su bolsa desgastadita, una vieja bolsa de viaje, y sacó el libro grande que tanto había llamado la atención de Estrella. Cada hoja seca estaba pintada de un color distinto y encabezaba un cuento diferente, con mucha más belleza que esos marcadores de papel que automatizan nuestras lecturas. Vistas así, a cierta distancia, parecían un bosque que transmitían cohesión a las páginas del libro. Era el bosque de las hojas secas que la viveza de la poesía camerunesa hacía cobrar vida con un intenso aroma a chocolate. Aquel libro grande resultó ser una recopilación de cuentos tradicionales de Camerún, historias que la tradición oral camerunesa había ido engarzando en perlas de escritura sencilla y empapadas de esa magia que rodea las cosas esenciales de la vida. Carone siguió explicando el por qué guardaba, por qué debían de estar aquellas hojas dentro del libro. Las hojas secas debían de volver a su árbol. Las hojas caídas debían de volver a formar parte del árbol cortado, pero ahora lo hacían envueltas en coloridos disfraces que contrastaban con la deslumbrante blancura de sus hermanas impresas. Cuando salieron de la cafetería, despidiéndose de Carone como de un hermano, María se sintió muy, muy triste y no pudo contener las lágrimas. Eran unas lágrimas de pena al pensar que un ser tan sensible, tan valioso como Carone estaba condenado a vender hojas secas en la puerta de un supermercado. A la mañana siguiente, su mente se aclaró y permitió que entrara un rayito de luz serena. Así pudo pensar y recordó que Alberto conocía al dueño de una librería que ofrecía libros en distintos idiomas. Era una de las pocas que había en la ciudad. Y a Carone no le costó nada conquistar al librero con su sempiterna sonrisa. Y si ellos iban a pasar horas muertas a aquel lugar destinado a la degustación de la lectura, ahora lo hacían con doble gozo al ver a Carone clasificando libros por autores, países, temas y atendiendo a los buscadores de libros
con una amabilidad solo superada por su erudición. Timothy Carone estaba realmente en su lugar. Cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que en el primer libro que les había vendido Carone había introducido sutilmente una hoja seca pintada de color naranja. Desde entonces, María le dice a Estrella, al acostarse, que todas las hojas, todas las secas o húmedas, las pintadas a mano o impresas por una máquina, las vivas o muertas, todas las hojas comparten la misma savia, al igual que todos los seres que habitamos este planeta compartimos la savia del mismo tronco, del mismo árbol que nos hermana. María piensa que quizá Estrella todavía no lo comprenda, pero también piensa que si eso sirve para que en un futuro no muy lejano los niños dejen de pintar figuras humanas a la puerta de un supermercado, atados incluso por una cuerda invisible, habrá merecido la pena.